Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. En el último capítulo vimos cómo en la época del Islam, del nacimiento del Islam en el siglo VII, la verdadera Meca es la ciudad de Petra. Hoy vamos a ver la historia y la religión de la región de Petra y la región nabatea en vísperas del nacimiento del Islam. Historia y religión. Por razones de tiempo vamos a dividir este tema en dos partes. Hoy desarrollaremos una y en un par de días desarrollaremos la otra. Hoy nos vamos a referir más a aspectos de la historia y en un par de días espero poner el resto refiriéndome más a temas de la religión. En el último capítulo terminamos mirando haciendo un resumen de las razones de la no existencia de la Meca actual en la época de Muhammad. Y veíamos al final el tema muy importante de las qiblas, o sea, de la dirección hacia la cual dirigían sus plegarias los musulmanes en la época de Muhammad y en el siglo VII. Y veíamos que, según los trabajos de Dan Gibson, esas plegarias no se dirigían a la Meca actual, sino a Petra. Obviamente hay mucha crítica a estas teorías porque es difícil para la fe admitir tal cosa. Por eso vamos a empezar con una especie de prueba reina que me encontré preparando este video, y es lo siguiente. El obispo de Edesa, Jacobo, un hombre muy importante en su época, es nombrado en su sede episcopal hacia finales del siglo VII, en los años 687, 688, y ya siendo obispo envía una carta a Simón el Estilita en la cual le afirma hacia dónde rezan los judíos y hacia dónde rezan los agarenos. Los agarenos son, en aquella época los árabes se les conocía como agarenos por descendientes de Agar, la concubina de Abraham con la que tuvo a Ismael, o como ismaelitas, descendientes de Ismael, o como saracenos, descendientes de Sara, o como simplemente Tayayé, que quería decir árabes. Entonces agarenos quiere decir simplemente árabes o ismaelitas. Entonces el buen obispo de Edesa le dice a Simón lo siguiente, dice: los judíos no rezan hacia el sur, como los agarenos tampoco lo hacen. Yo he visto con mis propios ojos cómo los judíos que viven en Egipto, así como los agarenos que viven allí, rezan hacia el este, los judíos hacia Jerusalén y los agarenos hacia la Caba. En las regiones de Siria, los judíos y los agarenos no rezan hacia el sur, sino hacia Jerusalén y hacia la Caba, lo cual quiere decir que los agarenos rezan desde Egipto hacia el este, y cuando están en Siria no rezan hacia el sur, rezan hacia la Caba. Entonces miremos este mapa. Aquí vemos desde Egipto, desde el Cairo, pues nos dice claramente el obispo que los agarenos no rezan hacia la actual Meca en el sur, rezan en realidad hacia el este, o sea, hacia Petra en el caso de los agarenos, los ismaelitas, y hacia Jerusalén en el caso de los judíos. Y los que están en Siria tampoco rezarían hacia el sur, rezarían hacia Jerusalén o hacia Petra. Entonces, con esto concluimos el tema. Yo creo que no hay lugar a duda alguna con todo lo que se ha estudiado y lo que se ha mostrado de que cuando hablamos
de la Meca en la época de Muhammad, en la época del nacimiento del Islam, siempre estamos hablando de Petra. Pero entonces, ¿por qué ese nombre de la Meca? ¿De dónde viene? En el Corán hay una referencia a la Meca y otra a la Beca, el Valle de la Meca o el Valle de la Beca. Desde muy temprano los historiadores de la vida de Muhammad, Ben Isaac y Ben Hisham, pensaban que Beca y Meca eran lo mismo. Y hoy día la mayor parte de los estudiosos también coinciden en que la Beca y la Meca son lo mismo. Es decir, Petra fue primero conocida como Requem por el nombre de su primer rey nabateo, luego los hebreos la llamaron Selah, que quiere decir la montaña, los romanos Petra por lo rocoso de la región, la piedra, y en el siglo VI se la conocía como la Meca. Sin embargo, siendo ambas iguales, ¿cuál es primero, Meca o Beca? Hoy día Dan Gibson ha explicado muy claramente que el primer nombre fue Beca, porque Beca quiere decir la ciudad de las lágrimas. La Beca es el valle en donde se llora. Y se llora porque en Petra hubo una cantidad de terremotos que acabaron poco a poco con la ciudad. En el año 551 hubo un terremoto que destruyó media ciudad y a partir de ahí se le llama la ciudad de las lágrimas, la Beca, que se convierte en la Meca porque cuando un nombre propio se traduce a menudo hay ese tipo de cambios, como en español hemos llamado toda la vida Pekín con P a Beijing con B. No es más complicado que eso. Entonces vamos a ver hoy la primera parte, que es donde me voy de la historia nabatea hasta los vísperas del Islam, en donde me voy a referir más a los aspectos históricos. Las fuentes que he utilizado me llevan a describir una historia muy diferente de la que conocemos. Esa historia del Islam que muy rápidamente en el siglo 622, motivado por su fe, por su profeta, por su libro sagrado, Corán, se lanzan a la conquista del mundo. Lo que vamos a ver hoy es muy diferente, y es muy diferente porque usamos hoy fuentes muy diferentes. Las fuentes islámicas, a las que me referí en el capítulo anterior, el libro de Bukhari, de los dichos de Mahoma, los hadith, el libro de la historia de Al-Tabari, en 38 volúmenes, las biografías de Muhammad, de Al-Isaac y Al-Hisham, vienen a existir más de 2 siglos después del nacimiento del Islam, que es en el 622, cuando la inmigración de Petra, o sea, de la Meca, hacia el sur a Medina. Entonces hay un vacío de más de 2 siglos que no se puede llenar con fuentes islámicas, no las hay. Y además en las fuentes islámicas se ve por qué no las hay, por qué se destruyeron la literatura. Eso lo veremos en otro capítulo. Pero en los años 70 del siglo pasado, una gran académica a la que ya nos hemos referido, Patricia Cron, decidió reconstruir el origen del Islam, no a partir de las fuentes islámicas, como se había hecho siempre, sino a través de fuentes cristianas. ¿Y por qué a través de fuentes cristianas? Porque cuando el Islam llegaba a esas ciudades del Medio Oriente, a Antioquia, a Edesa, a Jerusalén, etc., había gente muy versada en literatura, que leía y que escribía, sobre todo en los monasterios, los monjes, los obispos, los administradores. Y esa gente en directo narró lo que veía en la época, en tiempo real, como se diría hoy día. Narraban la conquista y lo que pasaba. Entonces, esas fuentes, principalmente eran arameo, no había sido muy tenidas en cuenta por los historiadores, que encontraban más cómodo referirse a las fuentes de siempre del Islam. Pero hoy día eso ha variado mucho. No solamente se utilizan, sino que se han recopilado las fuentes de esa época
de los conquistados, diríamos, en libros que están a disposición. Yo he usado en este capítulo la recopilación de Philip Penn, cuando los cristianos primero encontraron a los musulmanes. Pero hay otras, una muy completa también es la de Robert Hoyland, viendo el Islam como otros lo vieron. Y además de las fuentes literarias, hay otro tipo de fuentes. Yehuda Levo y Judith Karen han hecho un trabajo extraordinario de recopilar todas las fuentes epigráficas y numismáticas, o sea, inscripciones en piedras de peregrinos, inscripciones en monumentos, monedas, y a partir de ahí han ido reconstruyendo la evolución de la religión en esa zona de Arabia, en el norte de Arabia, donde nace el Islam, y han mostrado, sobre todo trabajando en el Negev, que hacía parte del imperio nabateo, cómo se pasa de una religión pagana a una religión que ellos llaman abrámica indeterminada, que no se puede atribuir ni a los judíos ni a los cristianos, pero que tiene muchas connotaciones judio-cristianas. De ahí se pasa a la época de Muhammad, en donde se le agrega el tema del profeta, y finalmente al Islam, en donde se agrega el tema del paraíso y de la necesidad de evangelizar, es decir, de conquistar el mundo para llevar la fe del Islam a todo el mundo. También he considerado la obra en 4 volúmenes de Ihsan Shahid, que describe las relaciones entre Bizancio y los árabes en el siglo anterior, en el siglo VI, en el siglo de las vísperas del Islam. Entonces, empezamos con esa parte histórica. Vemos aquí lo que era en su esplendor siglo I, antes de nuestra era, lo que era el territorio nabateo. Todo el nororiente de la península arábica, el Sinaí, el Negev, llegando incluso hasta Damasco. En el año 86 antes de nuestra era es que se incorpora Damasco, y en ese momento el imperio nabateo tiene todas las rutas del comercio, la ruta de la seda que pasa por Damasco y la ruta del sur que pasa por Petra. Aquí vemos un resumen de las fechas claves para hacer una visión de la historia nabatea. Los nabateos llegan a esta región que acabamos de ver en el siglo -6 antes de nuestra era, en donde después de la conquista de Babilonia, Judá queda parcialmente despoblada, y entonces los edomitas, que habitan la región actual nabatea, se desplazan hacia el norte, hacia Judá, lo que permite que los nabateos que vienen más del sur, del Sinaí, del Negev, se instalen en el valle del Araba, que va del mar Muerto al Mar Rojo. Hasta el siglo II antes de nuestra era dominan las rutas comerciales en Arabia, desde el sur de Arabia hasta el norte, y las dominan porque tienen fuentes de agua secretas que les permiten viajar sin pasar por los oasis en donde tendrían que pagar impuestos, lo cual abarata sus costos y les da una libertad de desplazamiento tremenda que les lleva a dominar todo el comercio terrestre. Y el comercio es terrestre porque por mar no se puede. Por el Golfo, desde el sur de Arabia, o de lo que llega desde la India hasta el sur de Arabia, se podría transportar por el mar Rojo, pero no se puede, porque está infestado de piratas. ¿Y quiénes son esos piratas? Los nabateos, los mismos nabateos que obligan con su piratería a que el comercio sea terrestre, que ellos dominan. Esa situación llega hasta el siglo -2 anterior a nuestra época, o sea, los -100 y pico años, en donde los nabateos abandonan la piratería y convierten el comercio terrestre en comercio marítimo. O sea, las mercancías llegan de la India por barco, y lo que llega
a Acaba, el Acaba actual, o llegan desde Arabia del Sur también a través del Mar Rojo por barco, que supone menos tiempo, menos costo y menos inseguridad. Y llegamos al año 106 de nuestra era, en donde sucede algo increíble. Los nabateos le venden su imperio a Roma. Parece raro, pero es muy lógico, porque en ese momento Roma lleva ya 4 décadas por lo menos, desde el menos 63, llevaría más bien unos 160 años dominando toda esa zona. Han tenido encontronazos con ellos, los nabateos. No sé si ustedes recuerdan, en los evangelios se narra la derrota del rey Antipas frente a los nabateos, porque se ha casado con una hija de Aretas III, el rey nabateo, y se la repudia para casarse con su sobrina Herodías, y los nabateos le declaran la guerra al rey Antipas, le ganan la guerra, pero Roma es aliada de los reinos de Israel, del reino de Antipas, que es el norte, el reino de Galilea, y entonces intervienen contra los nabateos. Y hay varios desencuentros de ese tipo que les lleva a decir: ¿para qué vamos a pelear si son más poderosos? Les damos esto y a cambio ciudadanía romana, posibilidad de tener enclaves en todos los puertos del Mediterráneo sin tener que pagar impuestos de comercio o de importación, y además aparentemente recibieron buen dinero, porque en esa época empiezan en todos los puertos del Mediterráneo a verse grandes comerciantes con nombres árabes nabateos y enclaves portuarios nabateos. Por lo tanto, la Nabatea sigue prosperando hasta más o menos los años 320 de nuestra era, donde por un lado hay un terremoto en el año 323 muy fuerte que destruye parte de la ciudad, y además se inicia la decadencia comercial, porque hay una cosa que afecta mucho al comercio, y es el cristianismo. Como les explicaba en el capítulo anterior, el gran parte del comercio era el incienso, la mirra, el betún del sur del Mar Muerto, que también era una zona nabatea, y aparte de joyas, perfumes, metales que venían de la India o que venían del sur de Arabia, del Yemen actual. Pero lo fuerte era eso: el incienso, la mirra, el betún, que tenían unos usos muy claros. Recuerden, las ciudades romanas estaban llenas de templos, porque había muchos dioses y todos tenían que tener su templo. Y en todos esos templos se quemaba incienso en honor de los dioses. Y en Egipto los muertos eran embalsamados. Entonces, ¿embalsamados con qué? Con mirra, con betún, más el incienso que se quemaba en los templos. Esa era la base de la riqueza de los nabateos. Y se acaba cuando en el cristianismo ya no se embalsaman los muertos, se entierran, y simplemente se deja de hacer libaciones quemando incienso a los dioses. Eso se acaba y perjudica mucho el comercio nabateo. En el siglo VI, la provincia nabatea ya no es un reino, es una provincia que vamos a ver aquí cómo se compone. Se compone de parte de la Palestina actual. La Palestina es la forma en que los romanos desde Diocleciano a principios del siglo IV dividen sus regiones en el Oriente Medio. Entonces el imperio nabateo, lo que queda de la provincia, más bien la provincia nabatea, se compone de Palestina Tercera o Palestina Salutaris con capital Petra, y de Arabia con capital Bostra, que era también una ciudad nabatea. Eso se ha reducido el imperio, ahora provincia nabatea, y es administrado por una tribu que es la tribu de los gasánidas. ¿Y qué son los gasánidas? Los gasánidas son unos federati, unos testaferros. Federati son tribus a las que desde el siglo IV Bizancio le encomendaba la protección de las fronteras del imperio frente a
eventuales invasiones desde Arabia, desde el sur, y de los persas en el norte. Entonces, después de varios cambios en el siglo VI, a través de todo el siglo VI, la tribu a la que se le había encomendado esa defensa del territorio era los gasánidas, que se conocían como federati, fruto de un feudo con el imperio por el cual ellos daban protección militar y recibían impuestos. Se les pagaba para hacer esa labor. Justiniano tuvo las mejores relaciones con los gasánidas desde 529 hasta su muerte en el 565. Y la base de los gasánidas, repito, esa provincia que acabamos de ver, aunque tenían fuertes más hacia el norte para controlar a Mesopotamia. En los años 580, 590, se acaba esa fructífera relación entre Bizancio y los gasánidas por cuestiones personales. El general bizantino Mauricio ataca Persia con la ayuda de los gasánidas, pierden la guerra y Mauricio le achaca la pérdida a Mundir, el general o el rey nabateo. Poco después, Mauricio es nombrado emperador y no se le ocurre otra cosa que hacer una emboscada, coger a Mundir, el jefe nabateo, y exilarlo a Sicilia. Con lo cual, esa protección queda muy disminuida. Se le reemplaza a los gasánidas por 15 tribus menores a los que se les encomienda esa protección, pero ya no es lo mismo, al punto que en el año 614 llega una invasión persa de Khosroes II, que se apodera sin mucha dificultad de todas las zonas del Oriente Medio, parte de Turquía, parte de Irak, Siria, Jordania, Palestina, incluso Egipto, y ahí se mantienen hasta el 628, que lo recuperan esas tierras, las recupera el emperador Heraclio. La guerra de reconquista empieza en el 622 y en el 628 finalmente ocupan Jerusalén. Pero entonces ocurre una cosa muy importante. Heraclio, Bizancio se retiran del Oriente Medio, abandonan. No les cuesta mucho, posiblemente, hacen cálculos de costo-beneficio y retiran y dejan todo al cuidado de lo que quedaba de los gasánidas y otras 15 pequeñas tribus para que cuiden y protejan militarmente a esas zonas de las cuales ellos se retiran. Pero peor todavía, poco a poco terminan de pagar el impuesto que pagaban a las tribus árabes por cuidar esa zona. Y entonces las tribus que cuidaban esa zona, que la administraban, ahora piden a los administrados que les paguen. Y ese es el inicio de la conquista, la verdadera conquista del Islam. Antes de pasar más adelante, déjenme enfatizar que este traspaso de un comercio por tierra a un comercio marítimo por el Mar Rojo ocurre, enfatizo, en el siglo II antes de nuestra era. Entonces, cuando las fuentes islámicas describen a la Meca como un enclave terrestre por el que pasan todas las rutas comerciales, eso no es cierto. No es cierto porque el comercio importante en esa época ya es marítimo, no es terrestre. El único comercio dentro de Arabia que hay terrestre es comercio local y de productos de poco valor, pieles de animales, algo de textiles, mantequilla clarificada, y son productos que se producen por todos lados y la competencia es por precios, o sea, los márgenes son bajos y no dan para la riqueza que se describen en las fuentes islámicas. Ahora, volviendo al tema de... Aquí tenemos
por ejemplo, las rutas descritas por Dan Gibson. Entonces tenemos en azul oscuro la ruta terrestre, que vemos que pasa por Najran y por Medina, y entre los dos quedaría la Meca, pero no pasan en absoluto por la Meca, van por la parte alta, no bajan para volver a subir. Y la ruta marítima, que la reemplaza a partir del siglo II, que permite que las mercancías lleguen directamente, por ejemplo, a Alejandría, sin pasar siempre por Petra como pasaba el comercio marítimo. Eso también es una razón de la disminución de la importancia de Petra. Ahora, decíamos que en el 630 Bizancio se retira. Se retira y deja la administración a cargo de unos testaferros a los que les pagaba, pero deja de pagarles. Entonces estos tribus que cuidaban las fronteras van a las poblaciones y les dicen: ahora nos tienen que pagar usted directamente los impuestos a nosotros, no a Bizancio. En algunos casos hay problemas, pero la mayor parte se solucionan muy fácilmente. Y al respecto, por el momento les mostraré algunos testimonios de los conquistados, entre comillas. Por ejemplo, miren este, que es Isoyab III, es el cabeza de toda la iglesia del este, de la iglesia nestoriana del este de Siria, hacia el año 650. O sea, la conquista, pseudo-conquista musulmana empezaría en los años 30. Él escribe en los 650 y dice lo siguiente: también estos árabes, a quienes en este tiempo Dios les ha dado control sobre el mundo, están aquí con nosotros. No solo no son enemigos de la cristiandad, sino que alaban nuestra fe, honran a los sacerdotes del Señor y a los santos, y brindan apoyo a las iglesias y monasterios. O miren este otro. En el año 660-61, una multitud de árabes se reunieron en Jerusalén y nombraron rey a Muhawiya. Él ascendió y se sentó en el Gólgota. Rezó allí. Fue a Getsemaní, descendió a la tumba de la bendita Virgen María y rezó allí. Esto es una crónica cristiana maronita de alrededor de los años 650-660. Y miren finalmente esta otra. Un hombre llamado Muhawiya se convirtió en rey y tomó control de los reinos de Persia y de los romanos. La justicia floreció en sus días y hubo una gran paz en las regiones que él controlaba. Permitió a cada cual conducirse como quiso. Bajo su guía mantuvieron el culto de Dios, de acuerdo con las costumbres de la antigua ley. Permitieron a cada cual permanecer en la fe que quiso. Mientras Muhawiya reinó, hubo paz alrededor del mundo como no se había escuchado ni visto antes. Muhawiya es el primer califa que reina. Primero es gobernador de Siria desde los años 40 a los años 60, y luego reina en todo el Islam desde el año 660 al año 680. Entonces estamos hablando de las primeras décadas del Islam. Y ven que tenemos aquí unos testimonios que en la segunda parte los confirmaremos, que nos dan una visión muy diferente de lo que fue esa conquista, que en realidad, repito, fue un abandono de Bizancio, que ocupa unos tribus árabes que cuidaban las fronteras y recibían por ello dinero, y que dejan de recibirlo de Bizancio y ahora los piden a las ciudades a las que les dan protección. Volvemos ahora a esa descripción histórica. Y tenemos que en el 683 al 692, durante esos 9 años, ocurre una guerra entre dos facciones del Islam. Una facción esto ocurre además a la muerte de Muhawiya en la lucha por sucederlo. Una facción tiene sede en Damasco,
en Siria, es la que finalmente triunfará. Y la otra tiene sede en Petra y controla Petra y todo el oeste de la península arábica y algunos territorios en Mesopotamia. Es una guerra que dura 9 años y durante la cual el líder de la fracción con base en Petra decide que es muy posible que pierda la guerra y no quiere que la piedra sagrada que se venera en la cava vaya a ser tomada por sus enemigos. Entonces la lleva hacia el sur del oeste de Arabia, a una región aislada que él controla, para pensar que eso le va a dar mucho más tiempo de evitar que los sirios que están al lado tomen Petra y se apoderen de la piedra de la cava. Entonces, en un momento dado, lleva la piedra hacia el sur, a la Meca actual, y ahí reconstruye una cava semejante a la que tenía en Petra, que después, cuando pierda la guerra, terminará en poder de la facción siria, de los sucesores de Mujawiya, principalmente Abd el-Malik, que es quien va a crear realmente el Islam, como veremos en el próximo capítulo. Entonces, es el momento del traslado, pero pues podemos ver hoy día, o pueden ver los que tienen la suerte de ir a Petra, enfrente del templo de Dusares, ese cuadradito que vemos, son los restos de la Meca en Petra. Son restos de la Meca en Petra y tienen la misma dimensión de la Meca actual. La Meca actual se construyó sobre la misma base de la Meca original en Petra. Esa es, que está protegida por unos alambres para que no sea objeto de vandalismo de los visitantes. Entonces, pues hemos hasta aquí llegado al principio de la parte histórica, que no tiene todo sentido sin la parte religiosa, pero por motivos de tiempo la parte religiosa la voy a contar en un par de días para que ustedes la unan con todo esto y tengan una visión de la forma en que se origina el Islam. Visión, por lo demás, que completaremos más adelante cuando veamos la biografía del profeta, de Muhammad, y cuando veamos el origen del Corán. Por hoy es suficiente. Mil gracias por su atención y recuerden que nos vamos a ver muy pronto para terminar esta etapa de las grandes ciudades, origen de las religiones. Muchas gracias por su atención y hasta muy pronto.